Aguantaremos un mes más y venderé el piso. No sospecha nada. Trabaja como una mula. Yo estaba detrás de la puerta y oía la voz de mi marido, mientras a su lado se reía una mujer joven. Llevaba 3 semanas cuidando de él, creyendo en su fractura, pero solo estaba actuando. Bienvenidos al canal Giros del Destino. Antes de empezar, escriban en los comentarios desde donde nos ven. Nos interesa mucho. Deseamos que disfruten escuchando esta fascinante historia. Marina empujó con el hombro la pesada puerta del portal y el frío viento de noviembre le golpeó la espalda. La bolsa con el termo y las fiambreras, que por la mañana contenían su almuerzo, ahora vacía, le pesaba en el hombro. Le dolían las piernas. Después de un turno de 12 horas en el hospital, primero en el quirófano, luego 2 horas organizando documentos en la sala de médicos y para rematar otra operación de urgencia. Marina subía lentamente las escaleras hasta el 4º piso, agarrándose a la barandilla. El ascensor de su edificio llevaba un mes estropeado, pero ella incluso se alegraba. Al menos era algo de movimiento después de pasar todo el día de pie en el quirófano. En el rellano olía a las lentejas de algún vecino y a detergente. Detrás de una pared sonaba música. El bajo retumbaba sordamente. Marina encontró las llaves en el bolsillo de su abrigo y abrió la puerta. En el piso se estaba a gusto, todo estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared del pasillo, el mismo que su suegra les había regalado para su boda hacía 22 años. Las manecillas marcaban las 8:30 de la mañana. «Andrés, ya estoy en casa», gritó mientras se quitaba las botas y las dejaba en el felpudo de goma de la entrada. Desde la habitación llegó un gemido ahogado, y luego la voz de su marido. «Marina, por fin, tráeme agua, por favor. Me ha empezado a doler tanto la pierna que no puedo soportarlo. Apenas he dormido en toda la noche». Marina suspiró, colgó el abrigo en una percha y entró en la habitación. Andrés estaba tumbado en el sofá, cubierto con una manta hasta la cintura. Su pierna derecha, envuelta en una escayola blanca, descansaba sobre 2 cojines. Tenía el rostro pálido y unas gotas de sudor le brillaban en la frente. Sobre la mesita de centro había blísteres de pastillas, una taza vacía y el mando de la televisión. En la pantalla daban las noticias de la mañana. La presentadora hablaba del tiempo para la semana. «¿Ahora mismo?» «Espera un minuto», dijo Marina y se fue a la cocina. Encendió la luz de la cocina y se detuvo en el umbral. El fregadero relucía de limpio. La noche anterior, cuando se fue al turno de noche, había una montaña de platos sucios, la olla de la sopa, platos, tazas. Marina pensaba fregarlo todo por la mañana al volver, pero ahora la vajilla estaba limpia, cuidadosamente colocada en el escurridor. Incluso la vitrocerámica estaba limpia, brillante. Llenó un vaso de agua y sacó del frigorífico el analgésico que el médico le había recetado a su marido. Se quedó de pie junto al fregadero, mirando por la ventana el patio gris, donde el viento arrastraba las hojas amarillas por el asfalto. 22 años de matrimonio. 22 años. Cada mañana ella se iba a trabajar al hospital y él a la obra. Él era jefe de obra, ella enfermera de quirófano. Construyeron este piso, criaron a una hija. Catalina ahora vivía por su cuenta, en un estudio alquilado en la otra punta de la ciudad, y trabajaba en una agencia de publicidad. Venía de visita de vez en cuando, una vez a la semana como mucho. Y eso que en los últimos 2 meses sus visitas se habían vuelto todavía más raras. Marina volvió a la habitación y le tendió a su marido el vaso y las pastillas. «Gracias, cariño». Andrés se incorporó con dificultad sobre los codos. Se tomó la pastilla, bebió el agua de un trago y se secó la boca con el dorso de la mano. «Perdona que haya pasado esto. No me esperaba caerme de esos andamios. 20 años en la obra y de repente, de baja. ¿Cuánto dinero estamos perdiendo? Pero no se puede hacer nada». Marina se sentó en el borde del sofá y miró la pierna escayolada. Habían pasado 3 semanas desde el día en que Andrés volvió de urgencias en taxi con esa escayola. Entonces le contó que estaba subiendo por un andamio al 3er piso. Un tablón se partió y él cayó. Tuvo suerte de agarrarse a un travesaño, de lo contrario se habría matado. «¿Fractura de tibia?», dijo el médico. «Mínimo 2 meses de escayola. Y luego rehabilitación. ¿Ha tenido suerte de que no haya desplazamiento? Si no, habría que operar para ponerle clavos». «No te preocupes, ya sanará», dijo ella en voz baja. «¿Has comido hoy o te acabas de despertar?» No, me desperté temprano, sobre las 6. Me calenté la sopa que dejaste ayer y me terminé las patatas. Todo bien, no te preocupes. Lo único es que fregué los platos y me cansé muchísimo». Marina lo observó con más atención. Su marido estaba tumbado, mirando la televisión, con una expresión tranquila, casi relajada. No parecía alguien que acabara de fregar los platos a 4 patas. «¿Que has fregado los platos?», repitió ella.
intentando que su voz sonara normal, sin ninguna sospecha. Pues sí, fui a gatas hasta la cocina. Es duro, claro. Pero ¿qué le voy a hacer? No puedes estar tú recogiéndolo todo detrás de mí. Ya tienes suficiente con tu trabajo. Además, me da apuro. Sigo siendo un hombre, al fin y al cabo. Ella lo miró fijamente durante un buen rato. Andrés no apartaba la vista del televisor, como si no notara su mirada inquisitiva. A gatas con una fractura. Andrés, sabes que el médico dijo que tuvieras el máximo cuidado con la pierna, que no hicieras esfuerzos. ¿Y de qué otra manera? Finalmente, él giró la cabeza hacia ella, y en sus ojos brilló un destello de irritación. ¿Voy a quedarme aquí tirado como un vegetal viendo cómo te matas a trabajar en casa después de tu turno? Claro que tengo cuidado con la pierna. La arrastro conmigo con delicadeza. El médico dijo que podía moverme un poco si lo hacía con cuidado. Lo importante es no apoyarla. ¿El médico se refería a ir al baño? Nada más. Marina, por favor, no hagas una montaña de un grano de arena. Está todo bien. No me duele más de lo normal. Así que no me he hecho daño. Marina se levantó y fue a la cocina. Toda la vajilla estaba limpia en el escurridor. El fregadero brillaba. El suelo estaba fregado. Se inclinó y pasó un dedo por el azulejo, fresco, todavía un poco húmedo. Se enderezó y miró a su alrededor. El estropajo estaba en el borde del fregadero, aún goteando. El bote de lavavajillas, al lado. El tapón no estaba completamente cerrado. Eso significaba que lo había usado hacía muy poco. Quizás la había oído girar la llave en la cerradura y había fregado la última taza a toda prisa. Abrió el frigorífico, cogió un yogur y se sentó a la mesa. Tenía hambre, pero sentía un nudo en la garganta. Cogió una cucharada y masticó lentamente, sin saborear nada. Algo no cuadraba. Algo no encajaba. ¿Un hombre con una pierna rota no puede moverse con tanta libertad por el piso? ¿Fregar los suelos? El fregadero. Es doloroso. Es imposible. Recordó como una semana atrás, no, ya habían pasado 10 días. Entró en el baño por la mañana después de su turno y notó un olor fuerte. No era su olor habitual. El olor de un perfume, dulce, pesado, claramente de mujer, de esos perfumes que te golpean en la nariz. En ese momento, se quedó desconcertada, fue a ver a Andrés y le preguntó, ¿de dónde viene este olor? Él la miró sorprendido y le dijo que era de la pomada que se ponía en la pierna, que se la había dado el médico de urgencias para bajar la hinchazón. Pero Marina era enfermera, sabía cómo olían todas esas pomadas. Huelen a mentol, a alcanfor, a medicamento. Y aquello era perfume. Caro, a juzgar por lo persistente que era el olor. En ese momento no dijo nada, pensó que quizás se lo había imaginado, o que alguna vecina del portal se había bañado en perfume y el olor se había colado por la ventilación. Esas cosas pasan. Pero ahora, sentada a la mesa de la cocina, mirando el fregadero reluciente, recordó de nuevo aquel olor y también recordó cómo, aún antes, hacía unas 2 semanas, encontró en la basura el envoltorio de unos pasteles caros. Ella no los había comprado. Le preguntó a Andrés y él dijo que se los había traído un vecino. El señor Pérez, del portal de al lado, que había venido a visitar al enfermo. Marina se sorprendió entonces. El señor Pérez, que apenas llegaba a fin de mes, jubilado. ¿Y de repente le trae pasteles caros? Pero no dijo nada. Marina se terminó el yogur y fregó su plato y su cuchara. Quería irse a dormir, pero decidió pasar antes por el baño. Abrió la puerta, encendió la luz. Un cuarto de baño normal. La balda sobre el lavabo, con sus botes de crema, tubos de pasta de dientes, frascos de champú. Todo ordenado. En fila. Demasiado ordenado. Recordaba que, cuando se fue la noche anterior, el tubo de su crema estaba tumbado de lado. Tenía prisa y no lo había vuelto a poner en su sitio. Ahora estaba de pie, recto, como todos los demás. Eso significaba que alguien había limpiado la balda, había puesto orden. Marina salió del baño, fue al dormitorio y se tumbó sobre la colcha. La cabeza le zumbaba por la falta de sueño y por los pensamientos que bullían como abeja. Cerró los ojos, intentó desconectar, pero no pudo. Ante sus ojos aparecía el fregadero limpio, el suelo reluciente, los botes perfectamente alineados, el olor de un perfume ajeno. Y Catalina, su hija. La última vez que Catalina había venido fue hacía exactamente 2 semanas. Marina lo recordaba perfectamente, porque era sábado y ella había decidido no hacer un turno extra para poder verla. Catalina llegó por la tarde. Se sentaron en la cocina a tomar un té. Catalina le habló del trabajo, de un nuevo proyecto que le habían asignado. Hablaba rápido, nerviosa, mirando constantemente el móvil. Marina la llamó a la habitación. Ven, saluda a tu padre. Catalina se negó, dijo que tenía prisa por ir a una reunión. Aunque la reunión no era hasta dentro de 3 horas, Marina lo recordaba. Su hija se bebió el té a toda prisa y se fue.
Desde entonces, solo habían hablado por teléfono y de forma breve. Antes, Catalina siempre iba a ver a su padre. Se llevaban muy bien. De niña, Catalina era la niña de papá, siempre pegada a él, y ahora ni siquiera le había preguntado por la pierna, por cómo se encontraba. Marina se giró de lado y abrazó la almohada. Tenía que dormir al menos un par de horas. El próximo turno era en 12 horas. Cerró los ojos y cayó en un sueño pesado e inquieto. Se despertó a las 3 de la tarde por la llamada del teléfono. Cogió el móvil sin mirar la pantalla. Hola, mamá, soy yo. ¿No te he despertado? Era Katá, con voz preocupada. No, ya estaba despierta. ¿Qué pasa? Nada, solo quería saber cómo estabas. ¿Qué tal el turno? Marina se sentó en la cama y se pasó una mano por la cara. Bien. Cansada, como siempre. Katá, ¿por qué llamas? Estás en el trabajo ahora. Es mi hora de comer. Mamá, escucha. ¿Cómo está papá? La pregunta sonó extraña. No como una muestra de interés normal, sino con tensión, como si su hija temiera la respuesta. ¿Papá está tumbado? Dice que le duele la pierna. Le di un analgésico por la mañana. ¿Por qué? Una larga pausa. Marina oía la respiración de su hija al otro lado de la línea. Oía el ruido de fondo. El tintineo de la vajilla de una cafetería o un comedor. Voces. Mamá, ¿estás completamente segura de que no puede andar? A Marina le recorrió una descarga eléctrica. Se quedó paralizada, con el teléfono pegado a la oreja, sin poder articular palabra durante unos segundos. El corazón se le desbocó. ¿Qué? Fue lo único que pudo articular. Catalina, ¿qué acabas de decir? Mamá, es que la voz de su hija tembló. Mamá, perdona, no quería decirte nada. Pensé que a lo mejor me lo había imaginado, pero no puedo seguir callada. No está bien. Katá, habla claro. ¿Qué te pareció? ¿De qué hablas? Su hija respiró hondo, y Marina la oyó tragar saliva, armándose de valor. Mamá, hace 2 semanas, ¿recuerdas que vine a veros un sábado? Me fui, me subí al coche y arranqué. Pero a los 5 minutos me di cuenta de que me había olvidado el cargador del móvil. Volví, subí al portal y vi a papá. Salía del portal solo, sin muletas. Caminaba normal, rápido. Me quedé helada, me escondí detrás de la esquina. Pasó a mi lado, ni siquiera me vio. Se fue en dirección a la parada del autobús. Marina estaba sentada en la cama y la habitación se balanceaba a su alrededor, como si hubiera empezado un terremoto. Le zumbaban los oídos. Eso es imposible, susurró. Katá, te has equivocado. Sería otra persona. Alguien parecido a papá. Mamá, no me he equivocado. Era él. Le vi la cara, su chaqueta, esa gris que le regalaste por su cumpleaños. Me acerqué al portal, subí a vuestro piso. Quería llamar a la puerta, preguntar qué era todo aquello, pero me dio miedo. Pensé que no era asunto mío. Que a lo mejor lo habíais acordado así, que era parte de algún tratamiento. No sé. Por eso no dije nada, pero desde entonces no he estado tranquila. Y hoy he decidido contártelo. Perdóname, mamá. Marina guardó silencio, incapaz de hablar. En su cabeza solo había ruido. Ruido blanco que ahogaba todos sus pensamientos. Mamá, ¿estás ahí? La voz de Catalina sonaba asustada. Mamá, di algo. Estoy aquí, respondió Marina con voz ronca. Katá, ¿estás segura de lo que viste? Sí, mamá, segurísima. Perdona por no haberlo dicho antes. Soy una cobarde, pero no podía seguir callada. Katá, espera. Incluso si es verdad, no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué iba a fingir? No lo sé, mamá. Pero creo, mamá, haz una cosa. Esta noche, cuando papá se duerma, coge un rotulador permanente y marca todos los botes del baño con una línea fina en la base o en un lado, donde no se dé cuenta. Y por la mañana, cuando vuelvas del trabajo, míralos. Si están en otra posición o la línea no está, significará que los ha movido. Que se ha levantado, ¿entiendes? Marina asintió, aunque su hija no podía verla. Entiendo, susurró. Mamá, estoy muy preocupada por ti. Llámame cuando lo compruebes. Estaré esperando. Y si se confirma, iré para allá enseguida. Lo resolveremos juntas. Te lo prometo. De acuerdo. Katá, gracias. Yo no sé qué decir. No digas nada. Solo ten cuidado y llámame si pasa algo. Su hija colgó. Marina se quedó sentada en la cama, en el silencio del dormitorio, mirando a la pared. Fuera, graznaban los cuervos. Abajo se oyó el portazo de un coche. Sonó una alarma. Los sonidos normales de un día normal. Y dentro de ella, todo se había puesto patas arriba. Marina entró en el portal y el frío de noviembre volvió a quemarle las mejillas. El turno había terminado a las 8 de la mañana, como siempre.
Subía las escaleras lentamente. Cada escalón le costaba un mundo, no por el cansancio, sino por el nudo apretado que sentía en el estómago. Ahora abriría la puerta, iría al baño y vería lo que tuviera que ver. La llave temblaba en su mano mientras la introducía en la cerradura. ¡Clic! La puerta se abrió. Dentro del piso hacía calor. Olía a café. El tic-tac del reloj en el pasillo. «Marina, ¿eres tú?» La voz de Andrés desde la habitación sonaba animada, casi alegre. «¿Qué tal el turno? Entra, cuéntame». Se quitó las botas, colgó el abrigo. Le temblaban las manos. Respiró hondo. «Otra vez». «Ahora voy», gritó, esforzándose por que su voz sonara normal. «Primero voy al baño». Caminó por el pasillo hacia el baño. Cada paso retumbaba en sus sienes. Empujó la puerta. Entró. Cerró tras de sí. Encendió la luz y se quedó quieta. El cuarto de baño resplandecía de limpio. Los azulejos brillaban. El espejo sobre el lavabo estaba pulido. En la balda, todo estaba colocado en filas perfectas. Botes, tubos, frascos, todo en su sitio. Un orden impecable. Marina se acercó al lavabo y miró el primer bote, su crema facial. La noche anterior había colocado el bote y había trazado una fina línea negra con el rotulador en la base, justo en el borde. Ahora el bote estaba en el mismo sitio, pero cuando Marina lo cogió y le dio la vuelta, no había ni rastro de la línea. El bote estaba limpio, como si lo hubieran frotado. El corazón se le desplomó. Volvió a dejar el bote en su sitio y cogió el siguiente. El tubo de pasta de dientes de André. Ayer lo había marcado en un lado, cerca de la base. Ahora el tubo estaba limpio. Ni una línea. El tercer bote. El cuarto. El quinto. Los 12 objetos que había marcado la noche anterior estaban limpios. Alguien los había cogido, los había movido, los había limpiado. Alguien había borrado las huellas. Marina se dejó caer en el borde de la bañera, tapándose la boca con la mano para no gritar. Tenía la cabeza hecha un caos. Entonces, Catalina no se había equivocado. Entonces, todo era verdad. Andrés podía andar. Estaba fingiendo. Llevaba 3 semanas fingiendo tener una fractura, fingiendo ser un inválido. 3 semanas en las que ella había trabajado turnos dobles, le había llevado comida, agua, medicinas, le había lavado la ropa. Y él le mentía, se levantaba, caminaba por el piso, ordenaba, borraba las huellas. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Qué estaba ocultando? Se levantó y se miró en el espejo. ¿El rostro pálido? Ojeras oscuras, el pelo revuelto. Tenía que serenarse. ¿Ahora saldría de allí? ¿Entraría en su habitación? Lo miraría a los ojos y no dejaría traslucir que lo sabía. Marina se lavó la cara con agua fría, se secó con una toalla, salió del baño y fue a la cocina. Andrés estaba en la otra habitación. Oía el sonido de la televisión. Se sirvió un vaso de agua, bebió de un trago, sacó queso y pan del frigorífico. Tenía que comer algo o se desmayaría. Se sentó a la mesa y le dio un bocado al sándwich. Masticaba, pero no sentía el sabor. Tenía un nudo en la garganta. «Marina, ¿vas a tardar mucho?» La voz de su marido desde la habitación. «Ven aquí, cuéntame qué tal el turno». Se levantó, cogió la taza de té que acababa de preparar y fue a la habitación. Andrés estaba tumbado en el sofá en la misma postura que el día anterior. La manta hasta la cintura, la pierna escayolada sobre los cojines, el rostro tranquilo. Incluso esbozaba una leve sonrisa. «¿Cómo estás, cariño? ¿Cansada, verdad? Siéntate, quédate un rato conmigo». Marina se sentó en el sillón frente al sofá, rodeando la taza caliente con las manos. «Estoy bien. El turno ha sido duro. 2 operaciones seguidas. Pobrecita mía», Andrés negó con la cabeza. «Pronto acabará todo esto. Aguantaremos un mes más y volveré al trabajo. Viviremos como antes». Ella lo miraba y no lo reconocía. Ahí estaba, diciendo esas palabras con una cara tan sincera, casi compasiva. Pero ahora ella lo sabía. Sabía que todo era una farsa. «¿Cómo está tu pierna?», preguntó, intentando mantener la voz firme. «Me duele, claro, pero es soportable. Me tomé una pastilla por la mañana. Ahora estoy mejor. Marina, ¿sabes que ha llamado Sergio del trabajo? Dice que pronto entregarán la obra. Me pregunta cuándo volveré. Le he dicho que como mínimo otro mes, aunque el médico prometió quitarme la escayola en 3 semanas. Quizás pueda ser antes». Marina asintió, dio un sorbo de té. Le quemó la lengua, pero no sintió dolor. «¿Has comido?», preguntó. «Sí. Me calenté el puré y me freí un huevo. Fui a gatas hasta la cocina, aunque me costó un montón. Pero bueno, me las apañé». «A gatas». Lo miró a la pierna escayolada, luego a la cara. Mentía sin pestañear. Decía que a gatas, cuando la noche anterior, mientras ella trabajaba, había caminado tranquilamente por el piso, limpiando los botes del baño. «Andrés, ¿seguro que a gatas?».
Preguntó en voz baja. ¿No has intentado levantarte? Él la miró sorprendido. Marina, ¿qué dices? Claro que no. Tengo una fractura. Tú misma lo sabes. El médico dijo que no podía apoyarla en al menos 2 meses. Solo me arrastro. Es duro. Pero es lo que hay. Ella asintió y se levantó. Voy a dormir. Estoy muy cansada. Duerme. Cariño, descansa. Marina salió de la habitación, fue al dormitorio, cerró la puerta, se tumbó en la cama y se quedó mirando al techo. Tenía un torbellino en la cabeza, los pensamientos se agolpaban unos sobre otros. Tenía que llamar a Catalina, contarle lo que había encontrado. O más bien, lo que no había encontrado, no había líneas en los botes. Sacó el teléfono, buscó el número de su hija y llamó. Catalina contestó al primer tono. Mamá, ¿y bien? ¿Lo has comprobado? Cata, la voz de Marina temblaba. No hay ni una línea. Todos los botes están limpios, como si los hubieran frotado. Silencio. Luego, su hija exhaló suavemente. Entonces, no me equivoqué. Mamá, lo siento. Siento que estés pasando por esto. Cata, no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué fingir? No lo sé. Mamá, pero seguro que no es nada bueno. La gente no finge así como así. Mamá, escúchame con atención. Tienes que vigilarlo. Observar qué hace cuando estás en el trabajo. ¿Puedes pedir un día libre? No puedo. Ahora mismo nos falta personal. Todos los turnos están cubiertos para el mes que viene. Entonces haz como que te vas a trabajar. Pero quédate. Escóndete en algún sitio o pídele a alguien que vigile. ¿Tienes vecinos con los que hablas? Marina pensó. Su vecina, doña Carmen, la señora mayor del tercero. A veces se encontraban en la tienda, se saludaban, pero pedirle que espiara a su marido era una locura. Mamá, o si no voy yo, continuó Catalina. Mañana pido un día libre. Pensaremos juntas qué hacer. No, Cata, no hace falta. Yo me las arreglaré sola. Solo dame tiempo para pensar. Está bien, pero prométeme que me llamarás todos los días. Vale, te lo prometo. Marina colgó. Dejó el teléfono en la mesita y cerró los ojos, pero no podía dormir. Ante sus ojos aparecían esos botes limpios, frotados sin una sola marca. Se quedó así 1 hora, quizás más. Luego se levantó y fue a la cocina. En silencio, para que Andrés no la oyera, se asomó a la habitación. Dormía en el sofá, respirando acompasadamente. Marina volvió a la cocina, se sentó a la mesa y se puso a pensar. Si estaba fingiendo, tenía una razón. ¿Cuál? Quizás no quería ir a trabajar. Pero entonces, ¿para qué tanto teatro? Podría haber dicho simplemente que estaba cansado. Cogerse una baja de verdad. O había algo más, algo que quería ocultar. Recordó aquel olor a perfume de mujer en el baño, el envoltorio de los pasteles caros en la basura, y lo limpia que había estado la casa las últimas 3 semanas. Demasiado limpia para alguien que supuestamente no podía levantarse del sofá. Marina se levantó y se acercó a la ventana. Fuera, un cielo gris, árboles desnudos, el viento arrastrando papeles por el asfalto. Un día de noviembre cualquiera, y su vida se estaba desmoronando. Decidió que al día siguiente haría como que se iba a trabajar, pero se quedaría. Lo vigilaría. Descubriría qué hacía cuando él pensaba que estaba lejos. Marina volvió al dormitorio, se acostó, cerró los ojos e intentó dormir, pero todo lo que veía era la cara de su marido mientras le mentía sin pestañear, su sonrisa cuando decía que había ido a gatas hasta la cocina, y esos botes limpios, 12 botes limpios sin una sola marca. Al día siguiente, Marina vivió como en una nebulosa. Se levantó a las 6 de la tarde, se preparó para el turno de noche. Andrés le pidió agua, se quejó del dolor de pierna. Ella le dio una pastilla, le ahuecó los cojines bajo la escayola. Todo como siempre. Él no sabía que ella lo sabía. El turno se hizo interminable. Marina estaba en el quirófano, pasándole los instrumentos al cirujano, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Pensaba en el día siguiente, en cómo fingiría irse a trabajar, en lo que vería. Por la mañana, cuando volvió a casa, todo estaba como el día anterior. Limpieza, orden. Andrés en el sofá con una sonrisa. Comió, se fue a dormir y cuando se despertó a las 3 de la tarde, llamó al trabajo. Le dijo al supervisor que se encontraba mal, que le había subido la fiebre. Pidió el día libre para el día siguiente. El supervisor refunfuñó, pero se lo concedió. Por la tarde, Marina se preparó como de costumbre. Se puso el uniforme, cogió su bolsa. Andrés veía la televisión. Hasta mañana, cariño. Hasta mañana. Marina, cuídate. Salió del piso, bajó un tramo de escaleras y se detuvo. Se sentó en un escalón entre el 3er y el 4.º piso. Desde allí no podían verla, pero oiría si se abría la puerta.
Pasaron unos 20 minutos. Silencio. Solo el portazo de una puerta abajo. Algún vecino volvía a casa. Marina estaba sentada en el escalón frío, esperando. Entonces oyó el chirrido de la puerta de arriba, la de su piso. Pasos sigilosos. Marina se quedó quieta, conteniendo la respiración. Los pasos se acercaban a la escalera. Se pegó a la pared, se escondió en la sombra bajo el hueco de la escalera. Por su lado pasó un hombre, Andrés, sin muletas, sin cojear. Caminaba rápido, con seguridad, bajando los escalones. Llevaba vaqueros y una chaqueta, la misma chaqueta gris que ella le había regalado por su cumpleaños. En los pies, unas zapatillas normales, ni rastro de la escayola. Marina, escondida en la sombra, observó cómo su marido bajaba, cómo salía del portal. Luego, corrió tras él, asomándose por la puerta. Él estaba junto al portal, cerca de unos arbustos, se agachó y dejó algo. La escayola. Miró la pieza de yeso y sonrió con desdén. Después, cruzó el patio a paso rápido, sin mirar atrás. Marina lo siguió a distancia, escondiéndose detrás de los árboles, de los coches. El corazón le latía tan fuerte que parecía que él podría oírlo. Andrés salió del patio, giró a la derecha, caminó una manzana, luego otra, y una tercera. Marina iba detrás, manteniéndose a unos 20 metros. Se detuvo frente a un viejo edificio de ladrillo, un bloque de 5 plantas. Entró en el portal. Marina esperó unos segundos y lo siguió. En el portal olía a humedad y a gato. Oyó cómo se cerraba una puerta arriba. Subió las escaleras hasta el tercer piso. En el rellano había 3 puertas. Una de ellas estaba entreabierta. Marina se acercó en silencio, se colocó junto a la puerta. Desde dentro llegaban voces. La voz de hombre de Andrés y una de mujer. Una voz joven, una risa. Bueno, por fin has llegado. Ya te estaba esperando. Lo siento, cariño. Mi mujer salió más tarde de lo normal. ¿Y ella qué? ¿Sigue sin sospechar nada? ¿Qué va? Después de los turnos, llega hecha polvo, se queda dormida al instante. No está para mí. ¿Risas? La risa de la mujer, sonora. ¿Y la escayola? En los arbustos, como siempre. Por la mañana me la pongo antes de que vuelva. Eres un genio. Andrés, llevas 3 semanas tomándole el pelo. Muy bien. Un mes más y listo. Le diré que el médico me ha dejado quitarme la escayola antes de tiempo. Se lo creerá. Siempre se lo cree todo. Y después venderemos el piso. Le diré que quiero mudarme a otro barrio. Aceptará. ¿Y el dinero de la venta? Para nosotros. Nos iremos tú y yo. Como soñamos. ¿Y ella? ¿Ella qué? Se quedará sin nada. El piso es mío. Lo compré yo cuando nos casamos. Está a mi nombre. No podrá demostrar nada. Marina estaba de pie junto a la puerta, escuchando esas palabras. Cada una caía como una piedra. Vender el piso. Coger el dinero. Irse. Dejarla sin nada. Se dio la vuelta y bajó corriendo las escaleras. Salió del portal. Caminaba rápido. Casi corría por los patios. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Ni siquiera se las secaba. Llegó a su portal, subió al 4.º piso, abrió la puerta. Entró en el apartamento. Vacío, silencioso, solo el tic-tac del reloj. Marina fue al dormitorio, se sentó en la cama, sacó el teléfono y llamó a Catalina. Su hija contestó de inmediato. Mamá, ¿qué ha pasado? ¿Estás llorando? Marina tragó saliva. Se secó la cara con la mano. Me está engañando. Todo este tiempo ha podido andar. No tiene ninguna fractura. Estaba fingiendo. Y tiene otra mujer. ¿Quiere vender nuestro piso e irse con ella? Dejarme a mí en la calle. Silencio. Luego, la voz de Catalina, baja pero firme. Mamá, voy para allá ahora mismo. Espérame. ¿Esto no lo vamos a dejar así? ¿Me oyes? No lo vamos a dejar así. Marina se quedó sentada en la cama, mirando un punto fijo. Las lágrimas se habían secado. Solo quedaba una sensación de vacío, de tierra quemada. Catalina dijo que tardaría 1 hora. Marina se levantó, fue al baño, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. Ojos rojos, cara pálida. 22 años. Había vivido 22 años con ese hombre, le había dado una hija. Había trabajado turnos dobles para que pudieran comprar este piso, los muebles, todo lo que tenía. Y él planeaba llevárselo todo e irse con una más joven. Salió del baño y se sentó en la cocina. Se sirvió un vaso de agua. Bebió de un trago. Le temblaban las manos. Tenía que calmarse, pensar en qué hacer. 1 hora después, sonó el timbre. Marina abrió. En el umbral estaba Catalina, pálida, con los ojos enrojecidos. La hija abrazó a su madre con fuerza, durante un largo rato. Mamá, todo va a salir bien, te lo prometo. Entraron en la cocina y se sentaron a la mesa. Catalina le cogió las manos.
Cuéntamelo todo, desde el principio. ¿Qué viste? ¿Qué oíste? Marina le contó cómo había esperado en la escalera, cómo vio a Andrés salir del piso, bajar, cómo lo siguió 3 manzanas hasta el viejo edificio de ladrillo, cómo subió detrás de él y oyó la conversación a través de la puerta entreabierta. Decía que quería vender el piso, que era suyo y que yo no podría demostrar nada, que él y esa mujer se irían y yo me quedaría sin nada. Catalina escuchaba, y su rostro se endurecía. De acuerdo, dijo, en voz baja pero firme. Pues haremos lo siguiente, mañana por la mañana vas a ver a un abogado. Conozco a uno bueno. Te daré su número. Está especializado en divorcios y reparto de bienes. Le contarás todo lo que sabes. Y hoy vamos a reunir pruebas. ¿Qué pruebas? Fotos, vídeos. Hay que grabar que puede andar, que ha estado mintiendo. Marina asintió. Entonces, cuando vuelva, lo grabaremos. Yo me esconderé en tu dormitorio y tú te comportarás como si nada. Él llegará, se pondrá la escayola, se tumbará en el sofá, y nosotras lo grabaremos mientras lo hace. Catá, pero se dará cuenta de que estoy en casa. Se supone que tengo que estar trabajando. Le dirás que te has tenido que ir antes, que te encontrabas mal, fiebre, dolor de cabeza. Se lo creerá. Marina lo pensó. Sí, se lo creería. Rara vez se ponía enferma, pero alguna vez había pasado. Se lo creería. Entonces, hagámoslo. ¿Qué hora es? Marina miró el reloj. Las 9 de la noche. Probablemente vendrá pronto. Bien, mamá, ¿sabes dónde esconde la escayola? En los arbustos del portal, a la izquierda de la entrada. Perfecto. Voy a bajar ahora mismo a hacerle una foto. Eso también es una prueba. Catalina se levantó y se puso la chaqueta. Marina quiso ir con ella, pero su hija la detuvo. No, mamá, tú quédate aquí. Descansa. Vuelvo enseguida. La hija salió. Marina se quedó sentada en la cocina, mirando por la ventana el patio oscuro, las farolas que se mecían con el viento. No podía creer que todo aquello le estuviera pasando a ella, que su vida se estuviera desmoronando en ese mismo instante. Catalina volvió 10 minutos después. Le enseñó el móvil a su madre. En la pantalla, una foto, la escayola, metida de cualquier manera bajo un arbusto. Se notaba que era falsa, hueca por dentro, un simple molde de yeso. Mira, dijo Catalina, esto ya es algo. Ahora, a esperarlo. Se sentaron en la cocina a tomar un té, en silencio. No había palabras. Catalina le cogía la mano a su madre, le acariciaba los dedos. Marina miraba a su hija y pensaba en la suerte que tenía de tenerla, de no estar sola. A las 10:30 oyeron pasos en la escalera. Catalina se levantó rápidamente. Yo al dormitorio. Cerraré la puerta, pero la dejaré un poco entornada. Grabaré desde ahí. Tú compórtate con naturalidad. La hija desapareció en el dormitorio. Marina se quedó sentada en la cocina. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se oía en el silencio del piso. La llave en la cerradura. La puerta se abrió. Pasos en el pasillo. Andrés entró en la cocina, vio a su mujer y se quedó helado. Marina, ¿qué haces en casa? Pensaba que estabas trabajando. Ella lo miró. Su rostro mostraba desconcierto, incluso miedo por un instante, pero rápidamente se recompuso y sonrió. Me he puesto enferma, dijo Marina en voz baja. Me ha subido la fiebre por la tarde. He llamado al hospital y me he ido. ¿Y tú dónde estabas? Pensaba que estabas en el sofá. Pausa. Andrés parpadeó. Luego se encogió de hombro. Pues ha venido el vecino. El señor Pérez me ha ayudado a ir al baño y luego a la cocina. Nos hemos tomado un té. Se acaba de ir. Marina asintió, mirándolo y viendo cómo mentía, cómo improvisaba, cómo buscaba las palabras. Entiendo, dijo. ¿No tienes frío? Hoy hace frío en la calle. Él se sobresaltó. La miró rápidamente. No he salido a la calle. ¿Qué dices? Tienes la chaqueta húmeda. ¿Será del viento? ¿Que la ha mojado? Andrés se miró los hombros de la chaqueta, donde efectivamente había rastros de llovizna. ¿Ah? Sí. Es que el señor Pérez abrió la puerta al irse. Hubo corriente. ¿Yo estaba en la puerta? Despidiéndolo. ¿Con las muletas? Sí, claro. Con las muletas. Marina se levantó, pasó a su lado hacia el pasillo y miró el suelo. Ni rastro de las muletas. Estaban junto al sofá. ¿En la habitación? Donde siempre. Las muletas están en la habitación, dijo, volviendo a la cocina. ¿Cómo has llegado hasta la puerta? Andrés palideció, abrió la boca, la cerró y luego hizo un gesto con la mano. Venga ya. Marina, ¿por qué me interrogas? Me duele la cabeza. Vete a tumbarte, que yo ya me las apaño para llegar al sofá. Se dio la vuelta y fue hacia la habitación. Marina lo siguió. ¿Lo vio entrar? Inclinarse, coger las muletas,
luego tumbarse en el sofá y quejarse como si le costara un gran esfuerzo. «Tráeme agua», pidió, sin mirarla. «Y una pastilla. Me ha empezado a doler la pierna». Marina le llevó el agua y la pastilla. Andrés bebió, se tumbó y se tapó con la manta hasta la barbilla. «Venga, duerme, descansa». Ella salió de la habitación, cerró la puerta y fue al dormitorio. Catalina estaba sentada en la cama con el teléfono en la mano. «Lo he grabado todo», susurró la hija. «Cómo ha entrado sin muletas, cómo ha ido a la habitación por su propio pie, cómo se ha tumbado en el sofá y ha empezado a fingir. Está todo en el vídeo». Marina se sentó en la cama a su lado y miró la pantalla del teléfono. El vídeo mostraba a Andrés entrando en el piso, caminando con paso firme por el pasillo, entrando en la cocina, luego yendo a la habitación y tumbándose en el sofá. Se veía todo claramente, sin cojera, sin escayola. «Mañana», dijo Catalina, apagando el teléfono. «Mañana por la mañana vas al abogado. Y hoy, a dormir. Intenta descansar. Necesitarás fuerza». Marina se acostó, pero no pudo dormir. Se quedó con los ojos abiertos, pensando en que al día siguiente empezaría una nueva vida. Sin él, sin ese hombre que había fingido durante 3 semanas, que había planeado robarle todo. Por la mañana, Marina se levantó temprano. Andrés aún dormía en el sofá. Se vistió en silencio, cogió su bolso y salió del piso. Catalina la esperaba abajo, en el portal. «Vamos», dijo la hija, rodeándola con un brazo por los hombros. El abogado la recibió de inmediato. Marina le contó todo, la escayola, la conversación que había escuchado, los planes de Andrés para vender el piso. Le enseñó el vídeo que Catalina había grabado el día anterior. El abogado miraba, escuchaba, asentía. «Es una prueba muy buena», dijo finalmente. «Es suficiente para presentar una demanda de divorcio y solicitar el reparto de los bienes». «El piso se compró durante el matrimonio, ¿verdad?» «Sí. Hace 20 años. Yo entonces trabajaba. Aportaba mi sueldo. Ahorramos juntos para la entrada. Entonces, el piso se considera un bien ganancial. Da igual a nombre de quien esté. Por ley, en un divorcio se reparte al 50%. No podrá venderlo sin su consentimiento». Marina exhaló. No todo estaba perdido. Había una esperanza. «¿Qué tengo que hacer?» «Ahora mismo redactaré la demanda. Usted la firmará y la presentaremos en el juzgado. También le recomiendo que cambie las cerraduras del piso. Está en su derecho si está empadronada y vive allí. Él, de hecho, ya no reside allí si pasa el tiempo con otra mujer. ¿Tiene pruebas de eso?» «Solo lo que oí en su conversación. Para empezar, es suficiente. En el juicio presentaremos el vídeo, demostraremos que simuló una enfermedad. Eso evidenciará su mala fe. El juez lo tendrá en cuenta». 1 hora después, Marina salió del despacho del abogado con la demanda en la mano. Catalina la abrazó. «Mamá, todo saldrá bien. Ahora pasamos a la acción». Fueron a casa. Por el camino, pasaron por una ferretería y compraron una cerradura nueva. Catalina dijo que llamaría a un cerrajero conocido. Vendría hoy mismo a instalarla. Cuando entraron en el piso, Andrés estaba tumbado en el sofá viendo la televisión. Al verlas, frunció el ceño. «Catalina, ¿tú qué haces aquí?» «He venido a ver a mi madre. A ayudarla». «¿Ayudarla? ¿Con qué?» Marina entró en la habitación, se plantó frente al sofá y miró a su marido a los ojos. «Andrés, lo sé». Él se sobresaltó y se incorporó. «¿Qué sabes?» «Todo. ¿Tu escayola falsa? ¿Que puedes andar? La mujer a la que vas a ver todas las tardes. Tus planes de vender el piso e irte». El rostro de Andrés se puso blanco. Abrió la boca, pero no encontró las palabras. «¿Cómo?» Graznó finalmente. «No importa cómo. Lo importante es que lo sé. Y tengo pruebas. Un vídeo tuyo entrando en casa por tu propio pie. Fotos de tu escayola. La que escondes en los arbustos». Andrés se levantó de un salto del sofá, apoyándose en ambas piernas, ya sin siquiera fingir. Su rostro se desfiguró por la ira. «¿Y qué vas a hacer ahora?», rugió. «¿El piso es mío? De todas formas, lo compré yo. No demostrarás nada». «No es verdad», dijo Marina con calma. «El piso se compró durante el matrimonio. Es un bien ganancial. Por ley, se reparte por la mitad. Y ya he solicitado el divorcio». Silencio. Andrés se quedó de pie, con el rostro desencajado. «Tú», consiguió decir. «Te voy a». «No le vas a hacer nada», lo interrumpió Catalina, dando un paso al frente. «Ahora mismo vas a recoger tus cosas y te vas a ir. Hoy mismo cambiamos las cerraduras. Si intentas volver sin permiso, llamaremos a la policía». Andrés miró a su hija, luego a Marina. En sus ojos había furia, pero también desconcierto. Comprendió que había perdido. «Os arrepentiréis de esto», dijo en voz baja, pero amenazante.
Os voy a hacer la vida imposible. Lárgate, dijo Catalina con firmeza. Ahora mismo. Andrés se dio la vuelta y fue al dormitorio. ¿Oyeron cómo golpeaba las puertas del armario? Recogiendo sus cosas. 10 minutos después, salió con una bolsa en la mano, pasó a su lado sin mirarlas y se dirigió a la puerta. En el umbral, se giró. Esto no es el final. Marina, ya tendrás noticias de mi abogado. Perfecto, respondió ella con calma. Que tu abogado llame al mío. Andrés dio un portazo. Silencio. Marina se quedó en el pasillo, mirando la puerta cerrada. Catalina se acercó y la abrazó. ¿Ya está? Mamá, se ha ido. Ahora empieza tu nueva vida. Marina asintió. Sí, una nueva vida. Sin mentiras, sin traición. Quizás, por primera vez en muchos años, sin miedo. Por la tarde vino el cerrajero y cambió la cerradura. Catalina se quedó a dormir con su madre. Se sentaron en la cocina, tomaron té y hablaron hasta bien entrada la noche. Mamá, perdóname, dijo Catalina en voz baja. Debería habértelo dicho antes, cuando lo vi en la calle. Pero me asusté. Pensé que me había equivocado o que no era asunto mío. Cata, no digas eso. Marina le cogió la mano a su hija. Hiciste lo correcto. Si no fuera por ti, yo seguiría sin saber nada. Gracias por todo. Se abrazaron. Marina lloraba, pero eran lágrimas diferentes, no de dolor, sino de alivio, de que la verdad por fin hubiera salido a la luz, de que ya no estaba sola. Pasó una semana. Marina volvió a su rutina habitual, turnos de noche, dormir durante el día. Más turnos, solo que ahora, al volver a casa por la mañana, no encontraba a su marido en el sofá. El piso la recibía en silencio, y era un buen silencio. Tranquilo. Andrés llamó varias veces los primeros días. Gritaba por el teléfono, exigía que le dejara entrar, amenazaba con los tribunales. Marina simplemente colgaba. Luego las llamadas cesaron. El abogado le dijo que habían recibido una contrademanda de Andrés. Reclamaba el piso entero para él, alegando que Marina no había aportado dinero para la compra. Pero el abogado solo sonrió con ironía al leer el escrito. Tenemos los extractos bancarios de aquellos años, dijo. Se ve claramente que usted transfería dinero a la cuenta común. Y hay testigos, su hija lo confirmará. No tiene nada que hacer. Marina asintió. Ya le daba igual. Que fueran a juicio. Lo importante era que ella sabía la verdad y ya no vivía en una mentira. Catalina empezó a visitarla más a menudo, 2 o 3 veces por semana. Llegaba por la tarde, cenaban juntas en la cocina. Catalina le hablaba del trabajo, de nuevos proyectos. Marina la escuchaba y se alegraba de tener a su hija cerca de nuevo, de que entre ellas ya no existiera ese muro invisible que había crecido en los últimos meses. Una tarde, mientras estaban sentadas a la mesa tomando té, Catalina dejó la cuchara en la taza y miró a su madre con seriedad. Mamá, tengo que decirte algo. Marina se puso en alerta. ¿Qué pasa? Nada malo. Es que hace tiempo que quería confesártelo, pero no sabía cómo. ¿Recuerdas que te dije que vi a papá en la calle por casualidad? Sí, lo recuerdo. Pues no fue del todo casualidad. Yo ya sospechaba que algo iba mal, incluso antes de su fractura. Marina frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Catalina suspiró. Miró por la ventana y luego de nuevo a su madre. Hace unos 3 meses vine a veros por la tarde. Quería daros una sorpresa. Traje una tarta que había hecho yo misma. Como tengo vuestras llaves, abrí la puerta, entré y oí voces en el dormitorio, la de papá y la de una mujer. Me quedé paralizada en el pasillo. Luego salí en silencio y cerré la puerta. No volví a entrar sin llamar. Marina se quedó sentada, y un frío le recorrió el cuerpo. Así que ya entonces, hacía 3 meses, la estaba engañando. Y la historia de la escayola era solo una forma de pasar más tiempo con esa mujer. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó en voz baja. Mamá, no sabía cómo. Pensé que quizás me lo había imaginado, que a lo mejor era una vecina que había pasado a veros o cualquier otra cosa. No quería destruir vuestra familia por mis sospechas. Y luego se rompió la pierna y pensé que a lo mejor me lo había inventado todo. Pero cuando lo vi en la calle sin la escayola, comprendí que no, que realmente estaba mintiendo, y que tenía que ayudarte a descubrir la verdad. Marina extendió la mano y cubrió la de su hija. Cata, gracias por estar a mi lado, por no abandonarme. Mamá, ¿cómo iba a abandonarte? Eres mi madre, siempre estaré de tu parte. Se quedaron sentadas en silencio, cogidas de la mano. Fuera ya había oscurecido, las farolas del patio se habían encendido. El viento arrastraba las hojas caídas por el asfalto. Se esperaba la primera nevada de un día para otro. El juicio se fijó para principios de diciembre. Marina acudió al juzgado con su abogado y Catalina. Andrés estaba sentado al otro lado de la sala con su abogado. Cuando Marina entró, él la miró, y en sus ojos había odio.
Ella le devolvió una mirada tranquila y desvió la vista. La vista duró 2 horas. El abogado de Marina mostró el vídeo de Andrés entrando en el piso por su propio pie. Mostró la fotografía de la escayola falsa. Leyó los extractos bancarios que confirmaban que Marina había aportado dinero para la compra del piso. Catalina declaró como testigo y lo confirmó todo. El abogado de Andrés intentó rebatirlo, diciendo que el vídeo podría haberse grabado después de que la pierna sanara. Pero la jueza preguntó cuándo exactamente se había puesto la escayola y cuándo deberían habérsela quitado. Según la recomendación médica, Andrés, desconcertado, no supo responder con claridad, y el informe de urgencias demostró que había acudido pidiendo ayuda, pero no se había hecho ninguna radiografía. Es decir, la fractura no estaba confirmada por ningún documento médico. La jueza escuchó atentamente, tomó notas y luego anunció un receso para deliberar. Media hora después, regresó y dictó la sentencia. Se disuelve el matrimonio entre doña Marina Vargas López y don Andrés García Pérez. El apartamento sito en la dirección indicada se declara bien ganancial y queda sujeto a reparto en partes iguales. Cada parte tiene derecho a la mitad del valor del inmueble. En caso de venta del apartamento, los fondos se dividirán por la mitad, o una de las partes podrá comprar la parte de la otra según la tasación del mercado. Marina exhaló. Se acabó. Era libre. Andrés se levantó de un salto. Quiso gritar algo, pero su abogado lo detuvo, tirándole de la manga. Salieron los primeros de la sala. Marina se levantó lentamente y cogió su bolso. Enhorabuena, dijo su abogado. Ha sido una victoria clara. Ahora puede vender el piso y repartir el dinero, o comprar su parte y seguir viviendo allí. Piense que le conviene más. La compraré, dijo Marina sin dudar. Es mi casa. He vivido 20 años en ella. No quiero irme a ningún otro sitio. Muy bien. Entonces habrá que hacer una tasación y usted le pagará la mitad del valor. Puede ser a plazos si no dispone del dinero de inmediato. Tengo ahorros, dijo Marina. Estuve guardando para un mal día. Pensé que me servirían para la vejez, pero ahora es más importante recuperar mi casa. Salieron del edificio del juzgado. En la calle hacía frío, caía una nieve fina. Catalina abrazó a su madre por los hombros. Mamá, vamos a casa. Compraré una tarta para celebrar tu libertad. Marina sonrió. Por primera vez en muchas semanas, sonrió de verdad. Vamos. Un mes después, todo estaba arreglado. Marina le pagó a Andrés su parte y el piso pasó a ser completamente suyo. Él cogió el dinero y desapareció de su vida. No volvió a llamar ni a escribir. Marina oyó por conocidos que se había mudado a otra ciudad, probablemente con esa mujer. Le daba igual. Pasó el invierno. Marina trabajaba, llegaba a casa, limpiaba, cocinaba. Catalina venía a verla 2 veces por semana, los miércoles y los sábados. Cenaban juntas, veían películas, hablaban de todo. Marina le contaba a su hija cosas del trabajo, de los pacientes, de los compañeros. Catalina compartía sus éxitos, le enseñaba los nuevos anuncios que hacía su agencia. Un día de marzo, cuando la nieve ya se derretía fuera y el agua goteaba de los tejados, Catalina llegó con una noticia. Mamá, he conocido a alguien. Marina levantó la vista de su taza de té. ¿En serio? Sí, se llama David. Trabajamos en el mismo edificio. Él tiene su propio estudio de diseño. Nos conocimos en la cafetería de la planta baja. Llevamos un mes saliendo. Es bueno. Mamá, amable, honesto. Te va a encantar. Marina sonrió. Me alegro mucho por ti, Cata. Tráelo un día. Quiero conocerlo. Una semana después, Catalina trajo a David, un joven alto, tranquilo, con ojos amables. Se sentaron en la cocina, tomaron té, y Marina observaba cómo se iluminaba el rostro de su hija cuando lo miraba, y comprendió, sí, es él, el hombre que cuidará de mi niña. Abril trajo días cálidos. Por primera vez en muchos años, Marina se cogió 2 semanas de vacaciones. No sabía qué hacer con tanto tiempo. Catalina le sugirió hacer un viaje para descansar, pero Marina se negó. Solo quería estar en casa, en silencio, en paz. Se levantaba por la mañana sin despertador, tomaba café en la cocina, miraba por la ventana el patio donde los niños jugaban a la pelota. Leía libros que hacía tiempo que quería leer, pero para los que nunca tenía tiempo. Paseaba por el parque, simplemente caminaba entre los árboles y escuchaba el canto de los pájaros. Un día, mientras estaba sentada en un banco del parque, una mujer mayor con un perro se le acercó. Disculpe, ¿puedo sentarme? Por supuesto. La mujer se sentó. ¿El perro? Un chucho pequeño y peludo. Se tumbó a sus pies. «Qué buen tiempo hace», dijo la mujer. «Por fin ha llegado la primavera». «Sí», asintió Marina. «Muy bueno». Se quedaron sentadas en silencio, mirando el paseo por donde caminaba la gente. Luego, la mujer se giró hacia Marina. «¿Sabe?
La miro y veo que es usted feliz. Es algo que se ve pocas veces. La gente suele llevar sus problemas y preocupaciones en la cara. Pero usted tiene una calma como si hubiera encontrado lo que buscaba. Marina se preguntó si era feliz. ¿Se había divorciado? ¿Se había quedado sola? ¿Vivía con el sueldo de una enfermera? Trabajaba de noche. Pero sí, estaba tranquila. Por primera vez en muchos años, estaba tranquila. Supongo que simplemente he dejado de mentirme a mí misma, dijo en voz baja. Antes vivía en una ilusión. Pensaba que si cerraba los ojos a los problemas, desaparecerían. Pero no desaparecían, crecían. Y ahora veo las cosas como son, y las acepto. No necesito fingir. La mujer asintió. Eso es sabiduría. No todo el mundo llega a ella. Muchos viven toda su vida en ilusiones y mueren sin saber quiénes son en realidad. Charlaron un poco más. Luego la mujer se levantó, se despidió y se fue. Marina se quedó en el banco, mirando el cielo, las nubes que flotaban lentamente sobre la ciudad. Pensó en su vida, en lo que había sido y en lo que sería. Por la tarde, volvió a casa. Catalina ya la esperaba en la cocina. Había hecho una tarta. Mamá, quería hablar contigo, dijo la hija cuando se sentaron a la mesa. Te escucho. David me ha pedido que me case con él. Queremos casarnos en verano, y me gustaría que me ayudaras a organizar la boda. Algo pequeño, solo los más cercanos. ¿Qué te parece? Marina abrazó a su hija, la apretó contra sí. Claro que sí. Estoy tan feliz por ti, Cata, tan feliz. Se quedaron en la cocina hasta altas horas de la noche, planeando la boda, discutiendo los detalles. Marina sentía como algo dentro de ella se descongelaba, se calentaba. La necesitaban, su hija la necesitaba. No como una sirvienta, no como alguien que resuelve los problemas de los demás, sino como una madre, como la persona más cercana. La boda se celebró en junio en un pequeño restaurante a orillas del río. Acudieron unas 20 personas, familiares, amigos. Marina ayudó a Catalina a vestirse, le ajustó el velo, observó cómo su hija resplandecía de felicidad. En la boda, Marina estaba sentada a la mesa, mirando a los novios. Catalina y David bailaban, y se notaba cuánto se querían. Un amor de verdad, sin mentiras, sin fingimientos. Se le acercó una amiga con la que había estudiado enfermería. Marina, has cambiado mucho estos últimos meses. Pareces más joven. ¿Qué ha pasado? Marina sonrió. Simplemente he dejado de cargar con lo que no me pertenece. Las mentiras de otros, los problemas de otros. Ahora vivo para mí, y es maravilloso. La amiga asintió y levantó su copa. Por ti, por tu libertad. Brindaron. En otoño, Catalina anunció que estaba esperando un bebé. Marina lloró de felicidad. Un nieto o una nieta, una nueva vida, un nuevo comienzo. Siguió trabajando en el hospital, pero ya no aceptaba todos los turnos extra. Dejaba tiempo para sí misma, para pasear, para leer, para ver a su hija. En invierno, cuando la nieve volvía a caer tras la ventana, Marina estaba sentada en la cocina con una taza de té, mirando una foto en el frigorífico. Catalina y David, felices, abrazados, sonrió. La vida seguía, y era buena. Una vida honesta, real. En febrero nació su nieta, pequeña, con ojos oscuros y una mata de pelo negro. La llamaron Alicia. Marina fue a la maternidad, cogió a su nieta en brazos y sintió como el corazón se le llenaba de calor. Esto era por lo que valía la pena vivir. Estos momentos, honestos, reales, sin falsedad. Miraba la carita y susurraba, crece, pequeña, crece en el amor y la verdad. Que en tu vida no haya mentiras, que siempre veas a las personas como son en realidad. Catalina, tumbada en la cama de la habitación, sonreía. Mamá, gracias por todo, por estar a mi lado, por enseñarme a ser fuerte. Marina negó con la cabeza. ¿Tú me has enseñado a mí? Cata, tú me mostraste que se puede vivir de otra manera. Con honestidad, sin miedo. Estaban las tres juntas, madre, hija y nieta, 3 generaciones. Y Marina sabía que a partir de ahora todo iría a mejor, porque ahora vivía en la verdad. Y eso era lo más importante. 6 meses después, Catalina y David se mudaron a un piso nuevo, más grande. Marina les ayudó con la mudanza. Cuidaba de Alicia cuando los padres trabajaban. Iba 3 veces por semana. Pasaba días enteros con su nieta, paseaba con ella por el parque, le leía cuentos, le cantaba nanas. Una tarde, mientras Marina acostaba a Alicia, la niña la miró con sus ojos oscuros y sonrió. Simplemente sonrió, una sonrisa de bebé sin diente. Y Marina lo entendió, eso era la felicidad.
No una casa grande, ni dinero, ni éxito, sino estos momentos sencillos. La sonrisa de su nieta, los abrazos de su hija, el silencio de su propio piso, donde ya no había mentir. Había pasado un año desde el divorcio. Marina seguía trabajando en el hospital, pero ahora su vida estaba llena de otras cosas. Su hija, su nieta, paseos, libros. Se apuntó a clases de yoga, empezó a cuidarse más, se tiñó el pelo, se compró ropa nueva. Sus compañeros notaban el cambio. Marina, qué guapa estás. ¿Tienes un romance? Ella se reía. Un romance con la vida. Por fin he aprendido a vivir para mí. Y era verdad. Por primera vez en 22 años, no vivía para nadie más, sino para sí misma. Y era maravilloso. Por las tardes, cuando volvía a casa después de un turno, el piso la recibía con un silencio bueno, tranquilo. Se preparaba un té, se sentaba en la cocina, miraba por la ventana y pensaba en todo lo que había perdido viviendo en una ilusión, pero también en todo lo que había encontrado al abrir los ojos a la verdad. La vida continuaba, y era buena, honesta, real, exactamente como debía ser. Gracias por escuchar este relato.